bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a ver un capítulo del libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada de René Guénon, centrado en el simbolismo del pez. Un símbolo común a muchas tradiciones como la caldea o la hindú y que va a desgranar en este capítulo haciendo especial énfasis en el aspecto revelador y salvador del principio que contiene este símbolo. Sin más dilación, comenzamos. Algunos aspectos del simbolismo del pez. El simbolismo del pez, presente en numerosas tradiciones, incluido el cristianismo, es muy complejo y ofrece una multiplicidad de aspectos que exigen ser distinguidos con precisión. En cuanto a los orígenes de este símbolo, parece que hay que atribuirle proveniencia nórdica, si no hiperbórea. En efecto, consta su presencia en el norte de Alemania y en Escandinavia. En estas regiones está verosímilmente más cerca de su punto de partida que en el Asia Central, a donde fue llevado sin duda por la gran corriente que, salida directamente de la tradición primordial, no tardaría en dar lugar a las doctrinas de India y Persia. Por otra parte, ciertos animales acuáticos desempeñan en general un papel destacado en el simbolismo de los pueblos del norte. Baste citar el ejemplo del pulpo, particularmente difundido entre los escandinavos y los celtas, y presente también en la Grecia arcaica como uno de los principales motivos de la ornamentación micénica. Los brazos del pulpo son normalmente rectos en las representaciones escandinavas, mientras que están enroscados en espiral en motivos decorativos micénicos. En estos figura, a menudo también, la esvástica o equivalentes de la misma. El símbolo del pulpo se refiere al signo zodiacal de Cáncer, que corresponde al solsticio de verano y al fondo de las aguas. Es fácil comprender, así, que haya podido tomarse a veces en un sentido maléfico, ya que este solsticio es la Janua Inferni. Otro hecho corrobora estas consideraciones. En la India, la manifestación en forma de pez, Matsya-avatara, se considera la primera de todas las manifestaciones de Vishnu, la que da comienzo al ciclo actual y, por lo tanto, en relación inmediata con el punto de partida de la tradición primordial. Debemos hacer notar que no decimos encarnaciones, como se hace habitualmente en Occidente, por la inexactitud que comporta esta palabra. El sentido propio del vocablo avatara es el de descenso del principio divino al mundo manifestado. Téngase en cuenta que Vishnu representa el principio divino considerado en su peculiar aspecto de conservador del mundo. Papel este muy próximo al del Salvador, o más bien un caso particular de aquel, y como tal aparece en algunas de sus manifestaciones, correspondientes a fases críticas de la historia del mundo. Señalemos también a este respecto que la última manifestación, el Kalki-avatara, el que está montado sobre el caballo blanco, tendrá lugar al final de este ciclo. Es descrita en los Purana en términos estrictamente idénticos a los que se encuentra en el Apocalipsis cuando habla de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la idea de Salvador está igual y explícitamente conexa al simbolismo cristiano del pez, pues la última letra del ictis griego se interpreta como la inicial de Soter. Cuando el pez se toma como símbolo de Cristo, su nombre griego, ictis, se considera como formado por las iniciales de las palabras Jesucristos, Theosus y Jesus Soter. Esto no tiene nada de sorprendente tratándose de Cristo. Sin embargo, hay emblemas que ponen de relieve algunos de sus otros atributos y que no expresan formalmente ese papel de Salvador. Vishnu, al final del Manvantara que precede al nuestro, se aparece en forma de pez a Satyavrata, que con el nombre de Vaisvaswata será el Manu o legislador del ciclo actual. Respecto al nombre de Satyavrata, este nombre significa literalmente consagrado a la verdad, y esta idea de la verdad se encuentra en la designación del Satya Yuga, la primera de las 4 edades en que se divide el Manvantara. Se puede notar también la similitud de la palabra Satya con el nombre Saturno, considerado precisamente en la antigüedad occidental
como el regente de la Edad de Oro, y en la tradición hindú la esfera de Saturno se llama Satyaloka. Respecto a Vaisvasvata, es el surgido de Vivasvat, uno de los 12 Aditya, que se consideran como otras tantas formas del Sol, en correspondencia con los 12 signos del zodiaco, y de los cuales se dice que aparecerán simultáneamente al final del ciclo. Vishnu, en forma de pez, le anuncia que el mundo va a ser destruido por las aguas y le ordena construir el arca en la cual deberán guardarse los gérmenes del mundo futuro. Después, siempre en forma de pez, él en persona guía el arca sobre las aguas durante el cataclismo. Lo curioso es que semejante representación del arca conducida por el pez divino también se encuentra a su manera en el simbolismo cristiano. Carbonell cita en el estudio antes mencionado el ornamento pontificial decorado con figuras bordadas que envolvía los restos de un obispo lombardo del siglo VIII o IX, en el cual se veía una barca conducida por un pez, imagen de Cristo sosteniendo su iglesia. El arca ha sido considerada a menudo como una figura de la iglesia, así como la barca, que fue antiguamente junto con las llaves uno de los emblemas de Jano. Esta misma idea aparece de idéntica forma en el simbolismo hindú y en el cristiano. Otro aspecto del Matsyavatara merece particularmente nuestra atención. Después del cataclismo, es decir, al comienzo mismo del presente Manvantara, él aporta a los seres humanos el Veda, que ha de entenderse según la significación etimológica de la palabra, derivada de la raíz vid, saber, como la ciencia por excelencia o el conocimiento sagrado en su integridad. He aquí una de las más claras alusiones a la revelación primordial o al origen no humano de la tradición. Se dice que el Veda subsiste perpetuamente, siendo en sí mismo anterior a todos los mundos, pero está de algún modo escondido o encerrado durante los cataclismos cósmicos que separan los diferentes ciclos para manifestarse de nuevo. La afirmación de la perpetuidad del Veda está asimismo en relación directa con la teoría cosmológica de la primacía del sonido entre las cualidades sensibles, como cualidad propia del éter, Akash, que es el primero de los elementos. Esta teoría es en el fondo la misma que otras tradiciones expresan al hablar de la creación por el verbo. El sonido primordial es esa palabra divina por la cual, según el primer capítulo del Génesis hebreo, han sido hechas todas las cosas. Por eso se dice que los rishi o sabios de las primeras edades han oído el Veda, la revelación, siendo como es obra del verbo, al igual que la creación, es propiamente una audición para aquel que la recibe, y el término que la designa es Sruti, que significa literalmente lo oído. Debe de quedar claro que si empleamos aquí la palabra revelación en lugar de inspiración, es por mejor señalar la concordancia de los diferentes simbolismos tradicionales, y que por otra parte, como todos los términos teológicos, es susceptible de una transposición que sobrepase el sentido específicamente religioso que se le da de modo exclusivo en Occidente. Durante el cataclismo que separa este Manvantara del precedente, el Veda estaba encerrado, en estado de repliegue, en la concha, que es uno de los principales atributos de Vishnu, pues la concha es considerada el albergue del sonido primordial e imperecedero, es decir, del monosílabo Om, que es por antonomasia el nombre del verbo manifestado en los tres mundos, y a la vez, por otra correspondencia de sus tres elementos sonoros o matra, la esencia del triple Veda. Por otra parte, estos tres elementos, reducidos a sus formas geométricas esenciales y dispuestos gráficamente de determinada manera, forman el esquema de la concha. Es más, merced a una curiosa coincidencia, dicho esquema es también el de la oreja humana, órgano de la audición, que si ha de ser apta para la percepción del sonido, ha de tener una disposición conforme a la naturaleza de éste. Todo esto toca visiblemente algunos de los más profundos misterios de la cosmología. Pero dado el espíritu de la mentalidad moderna, ¿quién es capaz todavía de comprender las verdades pertenecientes a esta ciencia tradicional?
Como Vishnu en la India e igualmente en forma de pez, el Oannes caldeo, que algunos han considerado expresamente como una figura de Cristo, enseña también a los seres humanos la doctrina primordial. Notable ejemplo de la unidad que existe entre las tradiciones en apariencia más diversas y que parecería inexplicable de no admitirse su pertenencia a una fuente común. Téngase en cuenta que la cabeza de pez que constituía el tocado de los sacerdotes de Oannes es también la mitra de los obispos cristianos. El simbolismo de Oannes o de Dagón no es sólo el del pez en general, sino que debe relacionarse al parecer con el del delfín. Este entre los griegos estaba unido al culto de Apolo y había dado nombre a Delfos. Esto explica la vinculación del simbolismo del delfín con la idea de la luz. Asimismo, conviene subrayar el papel de salvador de estos náufragos que los antiguos atribuían al delfín, del cual la leyenda de Arión ofrece uno de los ejemplos más conocidos. Es muy significativo que se reconociera el culto a Apolo formalmente de proveniencia hiperbórea. ¿Por qué establecer semejante vinculación cuando en el caso de la manifestación de Vishnu no queda indicada con claridad? Por la estrecha conexión que existe entre el simbolismo del delfín y el de la mujer del mar, la Afrodita Anadiomene de los griegos. No hay que confundir esta mujer del mar con la sirena, aunque esté algunas veces representada en forma similar. Esta se representa bajo nombres diversos, particularmente los de Istar, Atargatis y Derceto, como el paredro femenino de Oannes o de sus equivalentes, es decir, como figuración de un aspecto complementario del mismo principio, lo que la tradición hindú denomina Susakti. La dea Sira es propiamente la diosa solar, así como la Siria primitiva es la tierra del sol, según hemos explicado ya, pues su nombre es idéntico a Surya, nombre sánscrito del sol. Es la dama del loto. Istar, igual que Esther en hebreo, significa loto, y también a veces lirio, dos flores que en el simbolismo a menudo se usan indistintamente. Como la Huan Yin extremo oriental, que es igualmente, en una de sus formas, la diosa del fondo de los mares. En hebreo, los nombres de Esther y Susana significan lo mismo y además son numéricamente equivalentes. Su número común es 661 y colocando delante de cada uno de ellos la letra G, artículo definido, cuyo valor es 5, se obtiene 666, que algunos interpretan de forma un tanto fantasiosa. Lo indicamos como simple curiosidad. Añadamos por último, a fin de completar estas observaciones, que la figura del Ea babilonio, el señor del abismo, representado como un ser mitad cabra y mitad pez, es idéntica a la del Capricornio zodiacal, de la que quizá fuera prototipo. Además, Ea tiene ante sí, como el escarabajo egipcio, una bola que representa el huevo del mundo. Importa recordar además que el signo de Capricornio corresponde en el ciclo anual al solsticio de invierno. El Makara, que en el zodiaco hindú tiene el lugar de Capricornio, presenta cierta similitud con el delfín. La oposición simbólica existente entre este y el pulpo debe pues reducirse a la de los dos signos zodiacales de Capricornio y Cáncer. Este último en la India está representado por el cangrejo, o a la del Janua Coeli y Janua Inferni. El papel del delfín como conductor de las almas bienaventuradas hacia las islas afortunadas se refiere también evidentemente a la Janua Coeli. Esto explica también que los dos animales hayan sido asociados en ciertos casos. Por ejemplo, bajo el trípode de Delfos y bajo los pies de los corceles del carro solar, como indicando los dos puntos extremos tocados por el Sol en su curso anual. Importa no cometer aquí una confusión con otro signo zodiacal, el de los peces, cuyo simbolismo es diferente y debe ser referido exclusivamente al del pez común, contemplado en particular en su relación con la idea de principio de vida y de fecundidad, entendida sobre todo en el sentido espiritual, como la posteridad en el lenguaje tradicional de Extremo Oriente. Estos aspectos pueden ser igualmente referidos al verbo,
pero conviene distinguirlos de los que ponen de manifiesto, según hemos visto, sus dos atributos de revelador y salvador.